Ya empezamos. Muy buenas tardes, apreciados colegas, amigos, a lo largo y ancho de todo el país. Queremos, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del KV, de su Consejo Técnico Nacional, de todos y cada uno de nuestros 8 colegios departamentales, darle la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos venido a denominar sobre la resolución del Consejo Técnico número 001/2025, que habla sobre la vigencia de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y que es producto de una actualización, vamos a decir, de nuestro marco normativo en Bolivia, ya que en los últimos tiempos teníamos vigente la resolución 01/2012 que ratificaba la vigencia de las 14 normas de contabilidad y en ausencia de pronunciamiento específico sobre asunto determinado o lo que llamamos de carácter supletorio complementario, están vigentes, adoptadas las normas internacionales de información financiera, las NIC. Ahora hemos agregado a nuestro marco normativo la norma internacional de información financiera, la NIC, para las pymes. Queremos desde ya hacer una diferenciación que cuando hablamos de las NIC full, hablamos en plural y cuando hablamos de la NIC para las pymes estamos hablando en singular. Y son marcos normativos que vienen a complementar las 14 normas, pero que son mutuamente excluyentes, las NIC full con la NIC para las pymes, como seguramente nuestro presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad lo va a resaltar. Con estas palabras introductorias queremos nuevamente darle la más cordial bienvenida, resaltando de que en este grupo de WhatsApp que hemos creado es exclusivamente para todos los directivos de los 9 colegios departamentales del KV, para que tengan una participación más activa, pero al mismo tiempo también queremos ahora darle la cordial bienvenida a todos los colegas y usuarios que nos siguen a través de nuestros canales oficiales del Facebook y del YouTube, canales oficiales del KV que también estamos transmitiendo este conversatorio. Metodológicamente vamos a establecer de que primero el licenciado Carlos Ernesto González va a dar una exposición magistral sobre la temática y al final de su exposición ustedes van a tener la oportunidad, ¿no? Los que estamos en este grupo de WhatsApp que se ha creado, ¿no? O a través del chat del Zoom, ¿no? Hacer sus aclaraciones, complementaciones, ¿no? Dudas o inquietudes, resaltando siempre de que cuando hablamos de las normas de información financiera, de las normas de contabilidad, entendemos de que las normas son de carácter principista, no son reglas absolutas, por lo tanto se prestan a interpretaciones y nadie es dueño de la verdad absoluta cuando de interpretación normativa se trate en nuestro campo profesional. Con esto quiero darle la bienvenida especialmente al presidente del Consejo Técnico que nos acompaña desde la bella ciudad de Tupiza, ¿no? Allá por el norte del país. Y bueno, ha hecho un espacio muy importante en su tiempo, Carlito, de su tiempo familiar, para poder compartir con todos los colegas del país. Carlitos tiene la palabra. Muy buenas tardes, gracias, Gustavo. Eh, Vamos a, más que todo, definir o aclarar algunos aspectos que implican la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas para la preparación de estados financieros de propósito general en nuestro país. Y como decía Gustavo, lo que hemos buscado a través del Consejo Técnico no es modificar en esencia la resolución 01 del año 2012, sino tal vez ampliarla y clarificar un poco, dado que cuando hablamos de forma genérica de las normas internacionales, al
referirnos específicamente a contabilidad, pues obviamente por ahí en algún caso había la duda de si solamente se refiere a las NIF o también podría ser la NIF para las pymes. Y ahora, dada la coyuntura particular y además la nueva emisión de la NIF para las pymes revisada el año 2025, que es una revisión integral además de la norma, que ya le da una plataforma relativamente estable, hemos decidido como Consejo Técnico incorporarla dentro de nuestro marco normativo y además, obviamente, definir con claridad que en ciertos casos habrán empresas que por ahí utilizarán las NIF completas y en otros utilizarán la NIF para las pymes, pero que no pueden mezclar esos marcos normativos porque asimismo, como ellos lo establecen, son de carácter excluyente, lo cual implicaría que en algún momento, en ausencia de norma local, la entidad que decida aplicar, por ejemplo, la NIF para las pymes, ya no puede utilizar ningún criterio que esté en las NIF completas. Y de forma inversa, aquella que decida aplicar las NIF plenas o completas en ausencia de norma local, ya no puede utilizar ninguna sección ni ninguna parte de la NIF para las pymes. No pueden mezclar esos marcos normativos, es el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta y obviamente esa es la primera también recomendación que hacemos para evitar cualquier problema que pudiera surgir tal vez después al momento de hacer la auditoría o tal vez algún proceso de fiscalización por algún órgano que corresponda. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación, como decía Gustavo, de ciertos aspectos para que ustedes tengan claridad en cuanto a lo que vamos a ir tratando y vamos a repasar algunos aspectos también de la resolución, más ciertos ejemplitos muy breves de la aplicabilidad para que todos tengamos los mismos conceptos y criterios y podamos difundirlos tanto en cada uno de los departamentos como a nivel nacional y obviamente hablemos todos el mismo lenguaje. Entonces, como decíamos, al hablar del marco normativo, siempre es bueno tomar en cuenta el marco normativo para la preparación de estados financieros. En ese caso, tenemos que aclarar que nosotros debemos circunscribirnos en la condición de que hay diferentes organismos emisores de normas de contabilidad o de información financiera en nuestro país. Por un lado, diremos, hay aquellos que tienen que ver con lo que implica la preparación de información de propósito general, y al decir propósito general estamos haciendo referencia a la condición de que esos estados financieros están destinados a satisfacer los requerimientos de información de una diversidad de usuarios, y además esos estados financieros se publican por lo menos una vez al año. Dentro de ellos, desde el punto de vista técnico, reconocidos por los diferentes organismos legales y por la profesión misma, tenemos al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que depende del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, y también tenemos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, que desde el punto de vista legal es la que tiene el mandato en cumplimiento del Código de Comercio para definir precisamente lo que es la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas para la preparación de estados financieros de propósito general. Existen otros organismos, también emisores de normas, pero ya tienen un propósito específico. Cuando decimos que son de propósito específico, es porque están orientados a un propósito en particular, como por ejemplo la ASFI. La ASFI, a través del manual de cuentas que tiene, ellos definen la necesidad de incorporar o de preparar estados financieros bajo su manual de cuentas para satisfacer específicamente los requerimientos de regulación que tiene la ASFI. Por lo tanto, ellos mismos aclaran que esos estados financieros, por ejemplo, aunque se publiquen, no son de propósito general, porque están orientados a satisfacer los requerimientos de información, en este caso del regulador, no de una diversidad de usuarios. Lo mismo ocurre con los requerimientos de carácter tributario que están incorporados dentro de las leyes y las disposiciones de carácter normativa que emite la Administración Tributaria, que otra vez no son de propósito general, son de propósito específico. En este caso, para satisfacer requerimientos específicos relacionados con la determinación, la liquidación y el pago de los impuestos. Pero vean ustedes, es muy importante tener clara esa condición. Una cosa es el propósito general, otra cosa diferente es el propósito específico. Y en el caso particular del Consejo Técnico, nosotros regulamos, si ustedes quieren verlo así, la información financiera de propósito general y no tenemos ninguna tuición ni sobre la ASFI, ni sobre impuestos, sobre lo que implicaría en este caso la información específica que ellos puedan requerir para cumplir sus propósitos de manera particular. En ese contexto es que en el pasado
sábado en el consejo, en el segundo consejo del Colegio de Auditores de Bolivia, se aprobó la resolución CETENAC 01-2025, que define que en Bolivia se prepararán los estados financieros de propósito general en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Ese, este marco normativo, que podemos decir es un compendio de normas, está formado en primer lugar por las normas de contabilidad locales, numeradas de la 1 a la 14, y de manera supletoria definimos la aplicación o de las NIF o de la NIF para las pymes, siempre excluyente, nunca mezclando estas normas, pero además en la condición de que su aplicación es de carácter supletoria. ¿Qué significa supletoria? Que solo podemos aplicar estas normas en ausencia de una norma local específica. O caso contrario, dirán, también podemos utilizar esta norma para complementar ciertos aspectos de la norma local, pero siempre y cuando estos aspectos de la norma internacional no entren en conflicto ni contradigan lo que establece la norma local. Por ejemplo, si vamos a las NIF, dirán ustedes, tenemos que tomar en cuenta, o si quieren, vamos a partir de la condición de decir, queremos preparar en Bolivia estados financieros de propósito general. Por lo tanto, ¿cuál será la estructura de esos estados financieros? Si nos vamos a la norma de contabilidad número 11, a nivel local, estaríamos dentro de esta parte del marco normativo, tenemos la norma de contabilidad número 11, que define que un juego completo de estados financieros incluye cuatro estados financieros más las notas. Dentro de esos cuatro estados financieros tenemos el estado de flujos de efectivo. Entonces, seguramente muchos podrían preguntarse, ¿y cómo preparo el estado de flujos de efectivo? Esta norma solo hace referencia a la norma como tal. No me dice específicamente cómo tengo que hacerlo. Por lo tanto, de manera supletoria, puedo ir a las NIF y en las NIF, por ejemplo, dirán, en la NIF número 7, de manera específica, me da todo el procedimiento que tengo que seguir para la preparación del estado financiero, en este caso, de flujos de efectivo. Si no quiero tomar en cuenta las NIF porque no me corresponden o por ahí es mejor utilizar la NIF para las pymes, que lo vamos a ver en un ratito en qué circunstancias, pues obviamente iré a la sección número 7 de la NIF para las pymes y definiré en base al contenido que ya tiene la estructura que tiene ese estado de, en este caso, flujos de efectivo. No pueden combinar ambas, tienen que elegir una de las dos, ¿sí? Ahora, alguien dirá, dentro de esa misma norma, por ejemplo, nos dice que debemos preparar el balance general o estado de situación financiera. Y además nos dice que debemos clasificar en corrientes y no corrientes o en función del grado de liquidez de las partidas. Y si fuera corriente o no corriente, además debemos tomar el criterio de el tiempo de duración de las partidas, que está establecido en 12 meses, que es el único criterio que tiene nuestra norma local. Entonces alguien diría, ¿puedo complementar eso, por ejemplo, o con la NIF 1 o con la NIF 18 para tener tal vez mayor claridad en cuanto a cómo preparar ese estado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque dentro de la, tanto de la NIF número 18 o la NIF número 1 o la sección que corresponde a la NIF para las pymes, nos dicen que serán activos corrientes primero aquellos que tienen que ver con el giro del negocio, luego aquellos que están en función de la intencionalidad que la empresa tenga para negociar o liquidar las partidas. Y después de eso, recién viene la clasificación de los 12 meses. Entonces, como que hay un conflicto entre la norma local y la internacional y por lo tanto ya no puedo aplicar esa parte de las normas internacionales porque tengo dentro del marco local algo que está establecido y obviamente la internacional en este caso es de carácter contraria. Por lo tanto, ahí no podemos aplicar la norma internacional, por ejemplo, para preparar ese estado financiero de manera específica. Ahora bien, estas normas que tienen un carácter primero profesional y de carácter técnico, tenemos que repasar también que ya fueron homologadas en su momento por la ex Superintendencia de Empresas, actual Autoridad de Fiscalización Social de Empresas, mediante la resolución 370, quebrado 2008, que aprobó inicialmente la norma de contabilidad número 1 y que ahorita voy a explicar algo más sobre esa norma, y la resolución RAC 28, quebrado 2009, que formalizó las normas de la 2 a la 14, además de la adopción de las normas internacionales de contabilidad en ausencia de pronunciamientos específicos. Obviamente, en esta resolución, cuando habla de la adopción de las normas internacionales, dice las normas internacionales emitidas por la IFAC, pero nosotros conocemos que la IFAC no emite normas para el sector
privado, solamente para el sector público. ¿Por qué? Porque existe un memorando de entendimiento entre la IFAC y la Fundación IFRS, mediante la cual la IFAC le delega a la Fundación IFRS la emisión de las normas, en este caso de contabilidad para el sector privado o para las empresas. Por lo tanto, son esas normas las que se aplican en virtud de de aquel memorando de entendimiento. Por lo tanto, vean ustedes, ya dentro de eso se define, desde el punto de vista legal, o las normas de información a nivel internacional. Otra vez, que podrían ser o las NIF completas o podría ser la NIF para las pymes. Y además es bueno que repasemos también que esta resolución administrativa del año 2001, aunque es sancionatoria, por ahí no es muy bonito tocarla, ya establece que hay ciertas infracciones para aquellos que no cumplan ese marco normativo y en este marco normativo, otra vez, en este caso la EN reconoce todos los pronunciamientos emitidos por el Consejo Técnico y el Colegio de Auditores, tanto para la preparación de estados financieros como también para la auditoría de esos estados financieros en base a las normas que nosotros tenemos vigentes. Ahora bien, vamos a mejor irnos al contenido específico de la norma para que podamos hablar o comentar algunos aspectos de tal manera que ustedes lo tengan bastante claro. Entonces, la primera condición es, esta resolución fue aprobada por o en la reunión del Consejo Técnico del 10 de noviembre del año 2025 con el voto favorable, llamémoslo así, de todos los miembros que son parte del Consejo Técnico a la fecha. Titula Vigencia de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y me voy a ir directamente a la parte resolutiva, donde en el artículo primero se ratifica la vigencia de las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia emitidas por el Consejo Técnico y que además ya fueron homologadas en su momento por las entidades competentes, siempre tomando en cuenta que estas normas son para estados financieros de propósito general y que por lo tanto todas las entidades en nuestro país deben preparar sus estados financieros de propósito general de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, que están formadas por ese listado de 14 normas que ya todos conocemos. En el artículo segundo se menciona que siguiendo los lineamientos establecidos en las resoluciones desde el año 94, la 02 quebrado 94, la 01 quebrado 2003 y la 01 2012, se ratifica la adopción en Bolivia de los pronunciamientos internacionales emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, dependiente de la Fundación IFRS, otra vez aclarando que esta adopción es para estados financieros de propósito general, pudiendo ser, según corresponda, por eso decíamos, es que hay que elegir alguna de ellas o las normas internacionales de información financiera o la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Obviamente, cuando hablamos de las NIF, estamos hablando de un compendio de normas. Cuando hablamos de la NIF para pymes, es solo una norma formada o distribuida en 35 secciones. Y estas normas, como decíamos, solo se aplica únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Un párrafo aclaratorio, si quieren, ya que toda vez que en nuestro país no contamos con los suficientes pronunciamientos técnicos, y vean, poníamos el ejemplo del estado de flujos de efectivo, mediante la presente se adoptan sustancialmente o las NIF completas o la NIF para las pymes, siempre aquellas que estén vigentes y emergentes en idioma español. Entonces dirán ustedes, para la preparación de estados financieros del año 2025 deberíamos tomar las normas que ya se encuentran traducidas de la edición 2025 de las NIF completas o también de la NIF para las pymes. Esto en base al memorando de entendimiento entre el IASB y la IFAC, que lo explicamos anteriormente. Por lo tanto, cuando corresponda, esas normas, o las NIF completas o la NIF para las pymes, se deben aplicar con toda rigurosidad en cuanto a criterios de reconocimiento, medición y revelación, tanto para transacciones y elementos de los estados financieros que permitan la presentación razonable. Entonces voy a volver al ejemplo que mencionaba hace algún momento. Si nosotros definimos que vamos a preparar el estado de flujos de efectivo, por ejemplo, bajo la NIF número 7, no podemos decir voy a aplicar esta partecita de la norma, que es lo que me conviene. Tengo que aplicar la norma completa porque en Bolivia, en este caso, no tengo un pronunciamiento específico para la preparación de ese estado financiero. Entonces, si yo voy a ir a la norma internacional, como dice la resolución, tenemos que aplicar de manera completa, no solamente la parte que nos
si ustedes quieren, nos convenga, sino como dice aquí, con toda rigurosidad, dependiendo de las particularidades que tenga la norma. En el artículo tercero se menciona, o se precisa más bien, que los estados financieros de las entidades constituidas en Bolivia deben preparar y presentar, lo cual además, de acuerdo con la misma norma de contabilidad número 11, debe haber una nota específica que declare que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y obviamente esto es bueno también aclarar que dentro de la resolución en este caso estamos mencionando que ese marco normativo además tiene una vigencia de carácter legal, ya que fue homologada por las autoridades competentes con las resoluciones 370 y 28 de la ex autoridad de empresas y otras disposiciones de organismos reguladores del país. Entonces, con este párrafo queremos dejar clara la condición, porque muchas veces por ahí aparecen ciertos colegas o personas que por ahí venden capacitación sobre la preparación de estados financieros que empiezan a definir y a divagar inclusive la condición de las normas de contabilidad emitidas por el Consejo Técnico son obligatorias, tienen carácter legal y vean, la respuesta está ahí. Todas nuestras normas que son de carácter profesional han sido homologadas. En otras palabras, todo el trabajo que realiza el Consejo Técnico y el Colegio de Auditores automáticamente ha sido reconocido por las autoridades legales y ellos reconocen por eso nuestras normas y le dan el carácter legal. Al definir que son de carácter legal, son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, la condición, vean otra vez, por ahí alguien a nivel internacional el otro día preguntaba y decía, ¿las NIP en Bolivia son obligatorias? Sí son obligatorias, pero de carácter supletorio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aplicamos las NIP, pero solamente en ausencia de norma local o para complementar la norma local cuando por ahí es insuficiente, pero siempre y cuando eso no contravenga, no contradiga lo que dice la norma local de manera específica. Y entonces vean, ahora que estoy recordando un poquito, por ejemplo, la sección, o perdón, la NIP 23 en este caso, de las NIP completas, habla de los costos por préstamos. Y esta norma establece que los costos por préstamos pueden incorporarse dentro del costo de los activos siempre y cuando se trate de un activo apto. En todos los demás casos, eso se contabiliza como un gasto. En otras palabras, ahí nos definen o nos dan la posibilidad de que una parte de los costos por préstamos o los intereses, si quieren llamarlo así, puedan ser capitalizables y otra no. En cambio, si vamos a la sección que corresponde de la NIC para las pymes, ahí una norma simplificada dice que todos los costos por préstamo son gastos. Entonces, alguien diría como que no son iguales. Hasta puedo elegir cuál me conviene. Pero vean, ahí viene la condición. Ahora ustedes deben elegir alguno de ellos, el que les corresponda, no el que les convenga, sino el que les corresponda. Y una vez que definan cuál, obviamente ya no pueden cambiarlo. Pero sin embargo, uno diría, a ver, ¿qué pasa con las normas locales? Ah, en la norma local, por ejemplo, si voy a la norma de contabilidad número uno, cuando estamos hablando de todo lo que implica la compra de activos fijos, en esa norma se menciona que existe la posibilidad de que los intereses sean parte del costo de los activos durante el periodo de adquisición. Ah, entonces vean, esto es muy parecido a lo que tiene la NIC 23, pero ya es contrario a lo que tiene la NIC para las pymes. Por lo tanto, ahí una empresa que defina la aplicación de la NIF para las pymes no puede aplicar ese criterio. ¿Por qué? Porque hay una norma local que está por encima de lo que establece la norma internacional. Eso es muy importante que sepan manejarlo con mucho cuidado porque no es lo que me convenga o lo que yo quiera, sino es exactamente lo que debo hacer. Y obviamente, en el artículo cuarto se aclara que la utilización de la NIF para las pymes como parte del marco normativo, no es lo único, es parte del marco normativo en Bolivia, debe marcarse estrictamente en lo establecido en la sección uno de dicha norma que establece que esta norma solo puede ser aplicada por entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, que para la denominación de la norma llega a denominarse como pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa clasificación de pequeñas y medianas no está en función del tamaño, está en función de un criterio que está dentro de esa misma norma y que hace referencia a la condición del interés público. Entonces, si repasamos esa norma, en la sección número uno de manera específica, se menciona que solamente pueden aplicar esa norma aquellas empresas que no tienen responsabilidad pública y define que la responsabilidad pública será de aquellas empresas que cotizan en bolsa o aquellas que tienen una actividad fiduciaria.
Por lo tanto, cualquier empresa que cumpla cualquiera de esos dos requisitos ya no es una pequeña y mediana y por lo tanto debe aplicar las NIP completas. Obviamente, hay la condición, que es voluntaria, que si una empresa, así sea pequeña o mediana, diga yo quiero aplicar las NIP completas, puede hacerlo. Ahí no hay restricción. La restricción es para la aplicación de la NIP para las pymes, que solo pueden aplicar aquellas que no tienen responsabilidad pública. Entonces, obviamente, si una empresa no es que esté inscrita, sino que cotice instrumentos de deuda o de patrimonio en la bolsa de valores, ya no es, o más bien dirá, más bien tiene responsabilidad pública, es de interés público, por lo tanto ya no puede aplicar la NIC para las pymes. Ahora vean ustedes, por ahí una pequeña cooperativa de ahorro y crédito de no más de 100 participantes, pequeñita, sí, pequeñita en tamaño. Obviamente aparece la condición de decir, ¿y si es pequeñita, podrá aplicar la NIC para las pymes? Entonces uno empieza a evaluar y dice, no cotice en la bolsa. Ah, pero resulta que recibe fondos de varias personas y también tiene la posibilidad de colocar esos recursos. Esa ya es una actividad fiduciaria. ¿Por qué? Porque hay un interés público. Por lo tanto, por más chiquitita que sea esa cooperativa, ya no puede aplicar la NIC para las pymes. Obligatoriamente tiene que aplicar las NIC completas. Eso está descrito en el artículo cuarto y eso directamente relacionado con la sección uno de la NIF para las pymes. En el artículo quinto se abroga la vigencia a partir de la vigencia del pronunciamiento, la resolución 01 del año 2012, así como todos los pronunciamientos anteriores relacionados con el marco normativo para la preparación de estados financieros de propósito general. Como les comenté al empezar, esta resolución fue aprobada el 10 de noviembre por todos los miembros del Consejo Técnico en su conjunto y fue además homologada y promulgada por las instancias que correspondan el 13 de diciembre, el pasado sábado, 13 de diciembre, en la segunda reunión del Consejo Ordinario del Colegio de Auditores y posteriormente publicada por el Consejo, el Comité Ejecutivo del Colegio de Auditores, siguiendo todos los procedimientos que están establecidos dentro del Estatuto del Colegio y el Consejo Técnico, precisamente para la vigencia de las normas de contabilidad y auditoría en nuestro país. Algunos otros aspectos pequeñitos que quisiéramos recordar. Bajo esta condición, por lo tanto, en Bolivia, para la gestión 2025 y las que vengan, hasta que no se emita otra norma que diga lo contrario, los estados financieros deben prepararse de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, las cuales, por un lado, tienen una aceptación de carácter profesional y son legítimas, pero además son de carácter legal y obligatoria. ¿Y por qué ponemos mucho énfasis en esto? Por ejemplo, solamente para recordar, esta mañana sostuvimos una reunión con miembros del Ministerio de Economía en la cual todos los que fueron parte por parte del ministerio ratificaron que los criterios establecidos para la preparación de estados financieros en el sector público se basan en las normas de contabilidad emitidas por el Consejo Técnico del Colegio de Auditores, que es el organismo emisor de normas en nuestro país. Solamente para que ustedes vean el nivel de aceptación que tienen nuestras normas y que además, como ellos decían, eso es de carácter legal y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio y eso no se negocia. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí aparece una condición que es muy importante considerar, que tiene que ver, como decía Gustavo, con que la aplicación de las normas por su naturaleza, al ser principistas, obviamente tienen que adecuarse mucho a la operatoria de los negocios. No es una condición que rápidamente nos lleve a concebir algo y en función de lo que entendemos queramos contabilizar. Y esto ha surgido, por ejemplo, todos estos últimos 2 años con el tema de el tipo de cambio o las diferencias de cambio que aparecen en la negociación para comprar la moneda extranjera. Entonces, para aclarar esos puntos, es que nosotros, por ejemplo, hemos emitido hace algún tiempo un boletín para aclarar primero que la diferencia de cambio solo surge de transacciones que se realizan en moneda extranjera, no en otro tipo de instrumentos financieros, por ejemplo, porque en alguna oportunidad puede ser que alguna empresa recurrió a un banco a través, obviamente, con la idea de poder, por ejemplo, pagar una operación en el extranjero, y dado que no se puede adquirir tal vez de manera directa la moneda extranjera, el banco puede haberle dicho que no sé, lo más sencillo, tal vez le va a decir, ok, le vendo la moneda extranjera en 6,97, entonces la diferencia de cambio seguramente irá del 6,96 al 6,97, pero además le voy a cobrar una comisión de 60, 90, hasta 180%, creo que llegó en algún momento.
Vean, el mismo banco no le dice le estoy vendiendo los dólares a 14, a 15 o a 16. Dice le voy a vender a 6,97 y le voy a cobrar una comisión del 120, 130%. Entonces, la comisión que nos cobra el banco es diferencia de cambio. Si uno va a los documentos, ¿no es cierto? A los documentos dirá, no, pues en el documento dice comisión por servicios bancarios. En ningún momento dice diferencia de cambio. Pero sí, por la partecita del 6,96 al 6,97 sí nos dan una factura que dice diferencia de cambio. Entonces, si yo contabilizara ese 140% de comisión que he pagado como diferencia de cambio, obviamente no estaría de acuerdo a la realidad económica de la transacción. Eso es muy importante que tomen en cuenta. Y así como eso, pues seguramente hay bancos que les han ofrecido forwards, les han ido a operar con instrumentos financieros derivados, o tal vez les han dicho que pueden operar mediante la negociación de instrumentos financieros de manera extrabursátil. Y así han aparecido una serie de operaciones donde obviamente no necesariamente surge la diferencia de cambio, sino que son transacciones financieras a las cuales recurren las empresas hoy en día para obtener dólares y luego obviamente utilizan esos dólares en su operatoria para pagar sus obligaciones en el exterior. Entonces, eso es bueno tener en cuenta. Y obviamente dirán ustedes, ahí tenemos nuestras 14 normas de contabilidad locales, que si hablamos, por ejemplo, específicamente de las diferencias de cambio, dirán, la norma de contabilidad número 6 dice que las diferencias de cambio deben contabilizarse en el estado de resultados o reconocerse como un ingreso o un gasto en el estado de resultados. Eso dice la norma. No hay otra condición diferente de lo que establezca la norma. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que de acuerdo con la norma de contabilidad número 1, inclusive nos da una prelación y nos dice, no se olviden que hay un principio general, un principio fundamental más bien, que es el de equidad, y luego tenemos 13 principios generales y luego vienen las normas generales. Y la aplicación no es en el mismo criterio, sino que ellos dan una percepción de que cada norma tiene diferente estatus. Y entonces se define que ese principio, ellos denominan como fundamental, se aplica primero, luego se aplican los principios generales y luego las normas generales. Entonces, siguiendo, dirán ustedes, esa prelación que existe en las normas, pues obviamente vamos a encontrar que hay criterios de aplicación que tienen que llevarnos no a lo que queramos hacer, sino a lo adecuado en función de la naturaleza específica de las transacciones, ¿no? Y en ese caso, si seguimos repasando estas normas, la norma de contabilidad número 12, por ejemplo, tanto que hablamos de las diferencias de cambio, habla del tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexiste más de un tipo de cambio. Y si vamos, no tengo en este momento específicamente el párrafo de la norma, pero en esa norma nos dice que, por ejemplo, a la fecha de preparación de estados financieros, estos deben, los activos y pasivos en moneda extranjera deben evaluarse al tipo de cambio oficial y vigente. Entonces alguien otra vez dirá, ¿y el tipo de cambio referencial que publicó el Banco Central? Como el mismo comunicado lo mencionó y lo aclararon también las autoridades, es de carácter referencial. Y obviamente, en el ejemplo que daba inclusive el ministro por una rueda de prensa, él decía, si el contrato dice que son tantos dólares al tipo de cambio oficial, pues las empresas aplicarán ese concepto. Obviamente, si en un acuerdo entre partes se llega a la condición de modificar el contrato y se dice el tipo de cambio referencial, que además podrían utilizarlo a partir de ahora, a partir del 1 de diciembre que se publicó ese comunicado, pueden hacerlo. Y al ser un acuerdo entre partes, eso se respeta de acuerdo con el Código de Comercio. Entonces, vean, todas esas particularidades tienen que tenerlas bastante claras en la preparación de los estados financieros. Y otra condición también que nos mencionaban es, ¿y qué pasa con el tema del ajuste por inflación? Aquí tenemos la norma de contabilidad número 3. Entonces, solamente para que ustedes tomen conocimiento, el Consejo Técnico periódicamente va haciendo un análisis de todas las tendencias de los indicadores que va definiendo nuestro país. Y otra vez quiero aclarar que ese parámetro del 12% no es el único indicador que menciona la norma para la existencia de la hiperinflación. Hay varios. Pero obviamente puede que al cumplirse ese 12% aparecieron varios colegas por ahí diciendo, ya estamos en el 12 y el Consejo, ¿por qué no se pronuncia todavía? Ok, se cumplió ese parámetro, pero no se cumplieron los otros. Porque obviamente los otros indicadores que están dentro de la norma tal vez requieren un poquito más de evaluación, no son tan fáciles de establecer como un aspecto numérico, sino requieren algo más de análisis y por ahí obviamente nosotros definimos, evaluamos aquello y llegamos a la conclusión de que no se está cumpliendo. Pero vean ustedes el comportamiento del indicador.
Primero, por ahí la UFB no es algo que debería preocuparnos, sino más bien el tema del índice de precios al consumidor. Entonces, si nosotros tomamos información de los boletines que mes a mes emite el INE, van a ver ustedes que evidentemente la inflación, seguramente lo que más nos preocupaba fue que en el mes de mayo o de junio o de julio esa inflación llegó prácticamente al 25%. Pero vean, eso sucedió porque hay 2 meses en los cuales la inflación prácticamente se disparó y llegó a un 3,65 y 5,21%. Pero luego volvió como que a su normalidad, si quieren verlo así, e inclusive llegó a que los últimos meses sea del 0,20, 0,40, lo cual obviamente define que a noviembre hayamos tenido inflación del 20,96%. Y la definición de hiperinflación es un incremento general y sostenido en el nivel de los precios. Entonces, obviamente, sostenido en el tiempo. Si nosotros definiéramos aquello, seguramente dirán ustedes, sostenido hubiera implicado que tengamos que aquí, por ejemplo, tener una inflación de un 5, 6, 7% cada mes. Vean, no la tenemos. Y obviamente, tal vez si nos hubiéramos pronunciado en junio o julio, hoy tuviéramos que estar revirtiendo la medida. Y o por ahí dirán, en octubre o noviembre hubiéramos revertido la medida. Y por ahí hoy día, con esta medida que lanzó el gobierno, que por ahí va a hacer que los precios se disparen, estoy especulando porque no conozco todavía la realidad, pues seguramente la inflación de diciembre será más elevada y otra vez dirán, ah, otra vez estamos en esas cuestiones. Entonces, sostenido implica que tenemos que tomar varios periodos en el tiempo y cuando veamos que realmente eso nos lleva a un incremento general y sostenido, más los otros parámetros que habrá que evaluar, pues seguramente el Consejo Técnico se pronunciará. Mientras tanto, seguimos preparando estados financieros sin inflación, por lo menos para los estados financieros que vayan a cerrar al 31 de diciembre del 2025. Obviamente, como yo les decía, cuando hablamos de la adopción de las NIF en carácter supletorio, siempre es bueno que tomen que es un compendio de normas, que está formadas por las NIF numeradas de la 1 a la 19 más sus interpretaciones, que son las 6 NIF numeradas de la 1 a la 23, y entonces dirán, ¿ese libro de casi 7.000 páginas es el que tenemos que tomar? La respuesta es sí. Obviamente, estas normas, complementadas además con las normas internacionales de contabilidad numeradas de la 1 a la 41 y sus interpretaciones que son las SIC de la 1 a la 33, aunque de estas 33 hoy en día, si mal no recuerdo, solo 5 ya están vigentes. Si vamos a la NIC para las pymes, que ahora también podemos considerarla, siempre debemos tomar en cuenta que esta es una norma que se basa en las NIC completas, pero con criterios que están simplificados. Esa simplificación abarca casi un 90%, por eso es que un libro son más o menos 7.000 páginas, el otro más sus guías no llegan a más de 500, 600 páginas, pero siempre con la condición de que esta norma, estoy hablando en singular, solo puede ser utilizada por aquellas entidades que no tienen responsabilidad pública. Obviamente, esas 35 secciones, por ejemplo, omiten aspectos de transacciones que están en las NIF que podrían no existir en las de pymes. Por ejemplo, ellos hacen referencia a lo que es los pagos basados en acciones. O caso contrario, nos dice que no se permite la utilización de ciertas políticas contenidas en las NIF, dado que se adopta un método simplificado en las pymes, como el ejemplo que yo les daba de lo que son los costos para préstamos. En otros casos se simplifican los criterios de reconocimiento y medición que están en las NIF completas, se reducen sustancialmente las revelaciones, que es lo que obviamente mayor simplificación tiene, y además en muchos casos hasta se menciona que podría utilizarse un lenguaje mucho más simple e inclusive explicaciones simplificadas para ciertos aspectos. Y obviamente para la adopción, además de esta norma, desde el punto de vista del Consejo Técnico del KV, tiene que ver con la condición de que hoy en día inclusive nos encontramos con la condición de que esta norma es de acceso gratuito. Por lo tanto, ustedes pueden visitar la página de la Fundación IFRS y además todos los representantes de cada uno de los colegios departamentales y se les ha compartido ya el link para que puedan directamente acceder a la norma y descargarla de manera gratuita, que es una de las ventajas que tiene precisamente la aplicación de esta norma, ¿no? Y una vez más quiero aclarar el tema, porque ya hemos visto cursos y todo sobre el tema del tipo de cambio referencial, no tiene carácter legal,
no está reconocido en la legislación. Por lo tanto, lo más que podríamos hacer seguramente con ese tipo de cambio, que podría ser relevante en algún caso, es incluirlo dentro de las notas a los estados financieros en función de esos tipos de cambios referenciales que seguramente se publicarán al 31 de diciembre, pero simplemente como un dato aclaratorio que en algún momento pudiera tener un efecto sobre los estados financieros de la empresa. Y básicamente eso es el marco normativo que tenemos. Unos 10 minutitos más para las preguntas y consultas que ustedes quieran hacer. Gustavito, no Muy sé si bien, tiene alguna pregunta por ahí. muy, muy bien, queridos colegas. Tal cual lo habíamos anunciado, Carlos ha hecho una exposición magistral de la temática. Principalmente, este conversatorio está referido a la vigencia del marco normativo de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? Entonces, el comentario adicional que hizo Carlos es producto de una reunión que sostuvimos hoy en la mañana con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la problemática que nos inquieta, que nos preocupa a todo el gremio contable, como son los tipos de cambio, ¿no? Para cerrar los estados financieros. Entonces, eso era más de carácter informativo, pero al final, una vez agotemos el primer tema, si hay alguna inquietud sobre este tema urgente, neurálgico que nos inquieta, podemos también con Carlos absolver algunas dudas técnicas, ¿no? Pero en primer lugar, vamos al objeto principal que nos convocó en este conversatorio, que es sobre la vigencia del nuevo marco normativo en Bolivia. Y como ya se lo resaltó, la novedad es que se incluye la norma internacional de información financiera para las pymes, la NIC para las pymes. Tienen la palabra, queridos colegas, para no hacerlo con mucho protocolo, simplemente abran su micrófono, digan su nombre y el colegio y hagan la pregunta concreta, ¿no? O la complementación en caso ustedes consideren haya habido un espacio, ¿no? O punto que Carlos no lo haya tocado o no lo haya aclarado debidamente. Tienen la palabra. Muy buenas tardes. Le habla Elizabeth Fernández, soy del Colegio de Auditores de Potosí y no creo que toda la explicación ha estado muy clara y nos habla ya sobre la vigencia, en este caso, de la nueva resolución, la 01/25, que da vigencia a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Empero, si bien estamos acá presentes, 82 personas que prácticamente somos de los directorios de los diferentes colegios, me parecería importante que en este caso el Colegio Nacional pueda realizar este tipo de charlas con los diferentes colegios. Particularmente yo pediría que para el Colegio de Potosí, el licenciado Carlos González pueda dar una charla muy similar a esta, de 10 o 15 minutos, ¿no es cierto? O media hora tal vez, en el que pueda hacer la misma exposición, en donde estén presentes los diferentes colegas del Colegio de Potosí. Bueno, no sé de los diferentes colegios que dirán, pero particularmente yo pienso que si bien nosotros estamos recepcionando todas las explicaciones del licenciado González, nos gustaría muchísimo que pueda, en este caso, programarse para el Colegio de Auditores de Potosí, para nuestros afiliados. Colega, Gracias. seguramente su presidente le va a informar. El sábado pasado, como hizo referencia Carlos, se tuvo una reunión del Consejo Nacional, que es la instancia máxima que tenemos después del Congreso Nacional, donde se aprobó, se homologó y se instruyó al Comité Ejecutivo la publicación, la promulgación de esta resolución y se quedó con los colegios, a pedido de los colegios departamentales, primero hacer este conversatorio con los directivos que se supone que luego tienen que replicar o replicar a sus colegios departamentales, pero además se les ofreció, ¿no?, que después de que el colegio anuncie, socialice
No, la vigencia de esta resolución, la temática importante de esta resolución, el KV con el licenciado González van a dar una charla, un seminario, ya sea de carácter presencial o virtual, a los colegios que así lo soliciten. Entonces, eso por favor, con seguridad de que lo está viendo su presidente, que estuvo en la reunión del día sábado. Ah, pero, ¿este ya lo usted? Sí, Ever, la Ever palabra. Arroyo. Sí. Para puntualizar, licenciado Gustavo, efectivamente nos ha comentado, ¿no? Sobre lo que usted manifiesta El y por crédito y supuesto que respaldo vamos de a colega Blackwood. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a socializar y va a través de los espacios de comunicación que tenemos, pero muy al margen de aquello, me parece importante que en este caso el licenciado González pueda ya programar para, en este caso para Potosí, no sé si la primera semana del mes de enero podríamos tener un conversatorio, tal vez lo más práctico de manera virtual podría ser, ¿no? De manera que puedan asistir una mayoría de nuestros afiliados. Lo Solamente haremos a través del presidente, licenciada. por supuesto, gracias. Ever Arroyo, colega. Gracias, Licen. Buenas tardes, soy del colegio de Chuquisaca. Yo tenía una consulta, Licen Carlos. Yo recuerdo en uno de los talleres de certificación en NIP, yo le había consultado del por qué no aplicamos las NIP para pymes en Bolivia, ya que considerando que la mayoría de las empresas en Bolivia están constituidas como empresas unipersonales. Y en ese momento usted me había argumentado de que en realidad las empresas no aplican todas las NIP completas, sino se van a adecuar en función a las actividades y operaciones que tienen. Y ahora, ¿por qué se ha cambiado de opinión? Eso quería saber cuáles han sido los criterios o las razones por las que ahora sí se va a aplicar las NIP para pymes. Eso era, licenciado, gracias. Ok, Ever. Primero, no hay un cambio de criterio, sino, como decía Gustavo, hay una aclaración sobre el tema. Si nosotros vamos a la resolución anterior textual, solamente se hablaba de la adopción de las NIP completas, no se hacía mención a la NIP para las pymes. Por lo tanto, obviamente, en las NIP completas, si usted quiere seguir el ejemplo, si yo soy una empresa comercial, no voy a aplicar la NIP número 6 que hace relación a los recursos mineralógicos, porque no es adecuada a la operatoria del negocio. Esa es una condición muy sencilla. O sea, el decir voy a aplicar las NIP completas no quiere decir voy a aplicar todas, sino aplicar todas de acuerdo a la operatoria de la naturaleza de operaciones y el modelo de negocio que tenga cada empresa. Eso es muy bueno tenerlo en claro. Y como decíamos, esta resolución no es que haya cambiado el criterio, sino precisamente, dado que además en el mundo se ha evolucionado con la NIC para las pymes y se ha terminado la tercera revisión integral de esa norma, obviamente hemos considerado importante incorporarla dentro de nuestro marco normativo, pero no es que estemos cambiando el criterio, sino que más bien estamos aclarando, creo yo, el tema de que en algún momento hablábamos de la adopción de pronunciamientos internacionales y por ahí la pregunta de algunos hubiera sido ¿cuáles? Y ahora les estamos dejando con claridad que son o las NIP o la NIP para las pymes, pero no las dos de manera simultánea en una empresa porque tienen o son de carácter excluyente. Roger, Choque, si seguimos el orden. Buenas tardes, estimado licenciado Gustavo Gil, estimado licenciado Carlos González, un gusto conocerlo, bueno, y gracias por la invitación a la reunión de parte del Colegio de Auditores de aquí, de Santa Cruz. Mi consulta es la siguiente, ¿no? He visto que, bueno, en la aplicación de las normas contables nacionales, las 14 normas, bueno, en las empresas que cotizan en bolsa no están actualizando según la norma contable 3, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Y he visto las pequeñas y medianas empresas que sí están actualizando su patrimonio y otras cuentas más, ¿no? Entonces, ahí quisiera consultarle, ¿no? Que nos aclare esa situación. Ok, Roger. La primera condición es, no hay una, en este caso, una diferencia entre las grandes y las pequeñas o las medianas y las que cotizan o las que no. En Bolivia hoy en día está vigente la norma de contabilidad número 3, que define el hecho de la reexpresión de los estados financieros cuando el Consejo Técnico se pronuncie, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Por lo tanto, la resolución del año 2010, la 03 del 2010, define que se realiza la suspensión del ajuste por inflación, no para pequeñas, medianas o las que cotizan o no, sino para todas. Y como les explicaba hace algún momento, nosotros nos ratificamos en la condición de que la suspensión del ajuste por inflación todavía está vigente, no hay la reposición del ajuste, dado que no se cumplen todos los parámetros que están establecidos dentro de la norma y el Consejo Técnico no se ha pronunciado al respecto todavía. ¿No? Entonces ahí no hay una diferencia de tipo de empresa.
En todo caso, las que estén reexpresando, independientemente de las características que tengan, están cometiendo un error, porque no define eso el marco normativo para propósito general. Obviamente, para el pago de los impuestos, seguramente lo están haciendo con una diferencia en su liquidación en el anexo 7 y 8 y 9, según corresponda, pero es para un propósito específico porque así lo requiere la administración tributaria, pero no para propósito general. Muchas gracias, Lic- Hernán. Hernán Laruta, Don Sí, Hernán. sí, querido Hernán de La Paz, parece que César, no, no está Hernán, está con el micrófono abierto también. Bueno, mientras Hernán ajusta su equipo, Germán Daza. Gracias, gracias, licenciado Gustavo. Muy buenas tardes a todos, queridos colegas del país. Y bueno, más que todo, dentro de lo que ustedes explican, y creo que es tan importante conocer este acercamiento que han tenido con las autoridades gubernamentales, el Ministerio de Economía y Hacienda, que reconoce justamente, y eso es lo que se pretende, ¿no? Tratar ya de ir de la mano en este sentido, toda vez de que han existido alguna serie de inconvenientes en gestiones anteriores yo ante también, diversos ¿verdad? casos. Yo Entonces, también lo diré. no obstante, querido Licen, quizás la preocupación va en varios sentidos, pero la principal, si bien se habló de una obligatoriedad que vamos a tener que abordar en el 2027, con relación a la implementación, ya no, digamos, supletoria, sino obligatoria en ese sentido. No sé si en este sentido también se ha podido avanzar. ¿Por qué lo pregunto quizá anticipadamente? Porque hay cuestionantes, ¿no? Entonces, ¿se va a aplicar, no se va a aplicar? Quizás en algunos departamentos, otros ya están trabajando en el tema de la implementación, bajo qué criterio. Entonces, quizás un poquito ahí para todos nosotros va a ser muy importante conocer esa parte, querido licenciado Gustavo, no sé, el licenciado González. Eh, a ver, Carlos seguramente va a ampliar, pero esta norma para pyme ya está vigente desde ahora, ¿no? Solo que la NIC para pyme que ha emitido el IASBI va a estar en vigencia a partir del 2027, pero ya en Bolivia podemos nosotros aplicarla, hermano, ¿no? Tiene la misma condición que las NIT Full, ¿no? En ausencia de pronunciamiento en Bolivia, se aplican de carácter supletorio complementario. No es que recién vamos a esperar el 2027 para poder aplicarla. Por eso hay que leer bien la resolución, ¿no? Que habla de una aplicación ya para cada periodo de vencimiento. Carlito, seguramente vos podés, desde el punto de vista técnico, explicar un poquito más. Sí, obviamente, como dice Gustavo, la aplicación de la NIF para las pymes ya es para la gestión 2025. Y obviamente, aunque la norma, bueno, la norma como tal define también el 1 de enero del 2027, pero permite su aplicación anticipada. Y obviamente en Bolivia hemos definido la posibilidad de hacerlo de forma anticipada ya desde el 2025, si es que una empresa considera necesario aplicarla. No se olviden que si nosotros, por ejemplo, somos una empresa pequeña o mediana, o por ahí no cumplimos los requisitos de no tener interés público, que tal vez es lo mejor hablar así, voy a ir a un extremo. Somos la Cervecería Boliviana Nacional, la empresa más grande de Bolivia, en teoría, ¿sí? Privada. Pero uno se pone a pensar y diría, ¿esta empresa cotiza en bolsa? No. ¿Esta empresa realiza una actividad fiduciaria? Tampoco. Entonces, vean, no es una empresa de interés público. Y por ahí esa empresa podría utilizar la NIF para las pymes, si es que considera hacerlo. Pero si ellos de manera voluntaria deciden aplicar las NIF de manera supletoria, no hay ningún problema que lo hagan. En todo caso, sería bueno que ahora las empresas, por ejemplo, aclaren dentro de sus notas a los estados financieros, como menciona la resolución, el cumplimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, que están formadas por las 14 normas locales, más, ahí definirán o las NIF completas o la NIF para las pymes, según corresponda, ¿no? Y en todo caso, siempre, como decía Germán, nosotros hemos ido de la mano de lo que el gobierno ha establecido, nunca nos hemos desmarcado de eso para no tener un problema profesional más que todo y de responsabilidad profesional. Y obviamente los pronunciamientos que emitimos, como les podemos mostrar ahora, siempre han sido
homologados por las autoridades legales correspondientes. Obviamente, el hacer una adopción plena de las normas es todavía el tema pendiente que tenemos. Y esperamos que ese tema pendiente lo podamos ir solucionando en el tiempo, podamos ir viendo las alternativas que nos permitan ya una aplicación plena de las normas, pero obviamente con los parámetros y criterios que seguramente serán consensuados con las autoridades de gobierno. No, Indudablemente, Germán, hoy día dentro de la reunión fue un tema también considerado, porque hoy día dentro de los puntos que tratamos con los funcionarios del Ministerio de Economía estaban los temas urgentes y los temas importantes. Y el tema urgente es el tema de los tipos de cambio para cerrar los estados financieros, para una exposición que nos muestre una imagen fiel, ¿no? O una realidad económica, pero ese es un tema urgente. Y el tema importante tiene que ver con la adopción plena, como dice Carlos, ¿no? De las normas internacionales. Es bueno de que todos tengamos aquí presente en nuestra mente de que Bolivia ya no puede escapar de lo que significa la adopción y aplicación plena de las normas internacionales, porque Bolivia ha suscrito la adhesión al Mercosur y dentro del memorándum que lamentablemente el gobierno anterior no ha publicado, ¿no? Pero dentro del memorándum que Bolivia ha suscrito, Bolivia tiene la obligación, escúchese bien, la obligación de adoptar y aplicar plenamente las normas internacionales. Eso para que quede como una reflexión y bajo la responsabilidad profesional nuestra, queridos colegas. Y por eso en este conversatorio están todos los directivos de los 9 colegios departamentales, porque son los que tienen que bajar esta información a sus colegios departamentales. Querido Hernán, nuevamente te saludo con un abrazo fraternal, nuestro vicepresidente del Tribunal Nacional de Ética que nos acompaña desde la ciudad de Lillimani. Querido Hernán, parece que no tiene salida de sonido, Hernán. No te escuchamos, lamentablemente, Hernán. Y está tu micrófono habilitado. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Buenas tardes, Gustavo, Franklin, a todas las autoridades. Carlito González, una consulta. ¿Cómo, cómo garantizamos o garantiza el Consejo Técnico a nivel nacional la aplicación supletoria? Porque ustedes saben que nosotros manejamos riesgo, ¿no? De que no se convierta tal vez en una selección de conveniencia de políticas contables por parte de las empresas, ¿no? ¿Por qué hablo de riesgo yo? Porque una empresa va a aplicar las 14 normas locales, después va a aplicar las NIF y tal vez se crea un modelo híbrido, ¿no? Ahora, quizás esto va a dificultar la comparabilidad internacional, donde las empresas elijan cuál va a ser la mejor norma y cuál es la que convenga. Desde muchos criterios, incluyendo lo que no todavía no se aprobó, tampoco tenemos umbrales o no podemos determinar que es una economía hiperinflacionaria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver qué es lo correcto realizar o cómo explicárselo a, a las entidades, quizás a los representantes legales, a los miembros del directorio, que sea una norma de aplicación directa, ¿no? Que no estemos saltándonos de modelo o fusionando algo que sea híbrido, ¿no? bien, primero no es un tema de saltar de modelo y vuelvo a repetir, no es un tema de elegir la que me convenga, sino lo que es correcto. Entonces, un primer tema que lamentablemente ni el Consejo Técnico, ni el KV, ni nadie puede asegurar es que apliquen las normas de forma correcta. Esa es una condición de carácter ética que tiene que ver con cada uno de nosotros. Obviamente, si yo, como asesor de una empresa o como contador de una empresa, me pongo en la condición de sugerirle al gerente lo que nos conviene o lo que no nos conviene, ya no estoy actuando de forma ética. Yo tengo que ir a lo que la norma establece de acuerdo a la naturaleza de las operaciones de negocio. Y entonces esa es la condición sobre la cual tenemos que manejarnos, de hacer lo que debemos
en función de lo que establece la norma, no en función de lo que nos conviene o lo que por ahí creemos podría ser mejor para la empresa o para alguien en particular. Y voy a partir del primer principio. El principio fundamental habla de la equidad, de que los estados financieros se deben preparar sin afectar ninguna de las partes interesadas o involucradas. Por lo tanto, no es un tema de elegir lo que le convenga a alguien, sino de hacer lo que realmente deberíamos hacer. Y lamentablemente, Franklin, ni el consejo ni el colegio tiene forma de garantizar que las normas, no importa cuáles sean, se apliquen bien. Si yo le digo, por ejemplo, ¿alguien puede asegurar que si solo tuviéramos las NIF, vamos a aplicar todas las NIF? No puedo. ¿Sí? Y usted me está haciendo la pregunta que hace 15 años nos hacía más que pregunta. El requerimiento que hacía la autoridad de empresas hace 15 años, que decía, yo adopto las NIF si ustedes como colegio nos aseguran que todos van a aplicar bien. Y eso no lo podemos hacer. Claro, añadiendo a ese aspecto, porque eso es lo que se ve, ¿no? En diferentes contadores, en diferentes tipos de criterios, asesores, ¿no? Ahora quizás si nos puede ayudar un poco la emitiendo otra comunicación, tal vez sería primordial, ¿no? Pero la EM mantiene el marco normativo. El marco normativo son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Claro, Vuelvo a repetir, están está en formadas por las primicia, 14 normas locales y en ausencia de norma local se aplican o las NIF o la NIF para las pymes. Obviamente ahí sí una empresa puede elegir si tiene o no responsabilidad pública alguno de los marcos normativos. Hasta ahí puede llegar la empresa, pero luego ya no es lo que me convenga, ¿no? Si yo decido aplicar las NIF, pues aplico las NIF con toda rigurosidad, como dice la resolución, pero en ausencia de norma local. Y les he puesto un par de ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo genérico, preparación de estados financieros. Yo no puedo preparar el balance general como dice la NIF 18, porque tengo norma local específica para eso. Pero sí puedo aplicar la NIC 7 para preparar el estado de flujos de efectivo, porque la norma local no me dice cómo, solo dice que debo hacerlo. Por lo tanto, ahí no estoy eligiendo qué me conviene, estoy haciendo lo que debo hacer. Y así deberíamos actuar en todos los casos. Correcto, Franklin, ¿no? Es cuestión de prelación normativa, ¿no? La resolución es clara en el aspecto de decir, están plenamente vigentes por la resolución de la autoridad de empresa, ¿no? Las 14 normas de contabilidad. Si con esas 14 normas de contabilidad no te alcanza para preparar adecuadamente la información financiera porque no alcanza ciertos aspectos importantes para exponer o revelar tu información, ahí vas a tomar lo que te falta, ya sea de la NIC PYME o de las NIC Full. Por eso dice la resolución, en ausencia de pronunciamiento específico sobre asuntos determinados en Bolivia, se adoptan plenamente las normas internacionales. Entonces, vigente plenamente las 14 normas, ¿no? Lo ideal y lo que propende el colegio a través de todas las gestiones es de que estas 14 normas desaparezcan y queden únicamente los marcos normativos internacionales, ¿no? Entonces, ya sea la NIC Full o las NIC PYME y que desaparezcan esas 14. Pero mientras la norma legal prevalezca, hay que utilizar prioritariamente, preferentemente, las 14 normas de contabilidad. Hernán, no sé si lograste solucionar tu problema técnico. Lamentablemente no. Creo que nada, Licen, con el sentido muy puntual, voy a aprovechar esa pausa del licenciado Hernán. Creo, Licen, quiero aprovechar esta oportunidad que estamos todos. Creo que la tarea de aquí en adelante, de los riesgos que se puedan devenir a partir de este problema que indica el licenciado González, con relación a las diferencias de cambio, con relación a ese vacío normativo que todos los auditores o contadores vamos a tener que de alguna forma sustentarlo, aunque no hay documentos que el banco nos emita por el tema de esa comisión del 120%. Entonces, todo es un riesgo latente. Creo que a partir de ahí tenemos que documentar todas estas cosas. A raíz de que transversalmente otra institución, que es un organismo que nos va a cuestionar o nos va a fiscalizar, ya sea impuestos nacionales o la EN, nos vamos a ver envueltos en unas situaciones realmente complicadas. Y no hablo solamente del punto profesional, sino también de un impacto financiero económico en las entidades.
Entonces creo que, como le dije cuando empecé, creo que es una tarea de todos tenerlo prácticamente documentado y en un momento tratar de discutirlo en este escenario técnico y aprovechar justamente el nexo que existe entre el KV y el gobierno para que se ponga de manifiesto todas estas cosas que se nos pueden realmente venir. ¿Y por qué? Por el tema de que al contador o al auditor que está haciendo la contabilidad de alguna manera puedan replicar algún tipo de contingencia. Más que todo eso quería acotar, querido Licen, y agradecidísimo realmente por esta charla y estos conversatorios que son realmente importantísimos. Bien, Germán, como usted mencionaba, una recomendación que está en el boletín, que lo hemos hecho en varios conversatorios también en los últimos 2 años, tiene que ver con la condición de que nosotros hemos recomendado que todas las transacciones que hagan estén primero bien documentadas, ¿no? Y obviamente ir al sistema financiero, como explicábamos también, nos puede dar la condición de que por ahí podamos tener el mejor respaldo y sin embargo en algunos casos por ahí no tenemos respaldo también. No es una garantía haber ido al sistema financiero, ¿no? Y obviamente entre la diversidad de operaciones que tenemos, la verdad yo prefiero no decirles les recomiendo esta o la otra porque pueden pensar que tengo alguna afinidad con algún banco en particular, pero evalúen bien, aunque obviamente, lamentablemente, como contadores a veces ya nos llega el documento para registrar nada más, ya lo hizo la empresa en su operatorio de negocio, pero obviamente tratemos de respaldar lo mejor posible para evitar cualquier contingencia, pero dentro de eso, lo que yo sí les puedo recomendar es que evalúen bien esa documentación de respaldo que tengan, porque como les decía, estamos contabilizando como diferencia de cambio en la comisión bancaria, que no es diferencia de cambio. Y peor si hemos utilizado instrumentos financieros, peor si hemos utilizado activos virtuales. Cada tipo de elemento es de naturaleza diferente. Al final nos han llevado a conseguir los dólares, por supuesto, pero nos ha generado diferentes resultados dependiendo de la operatoria de negocio que hayamos definido. Que también es bueno que ustedes lo conozcan, que hay una resolución de la ASFI, por ejemplo, que ya tiene reglamentado todo el tema de uso de activos virtuales, con una cuenta específica inclusive para eso, y obviamente no es diferencia de cambio. Sí, por si acaso. ¿Don Hernán pudo solucionar el problema? Creo que colocó un texto, Creo que no. un mensaje, tiene. Ah, ok. Creo que solamente es la aclaración oportuna del Consejo Técnico que menciona, tanto sobre el tema de las diferencias de cambio, del ajuste por inflación y la aplicación de la resolución. Está como mensajito, ¿no? Gracias, Hernán. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, comentario, complementación? Bien. De todas maneras, esta presentación va a quedar en los canales oficiales. No había estado en el Facebook Live, pero enseguida se le sube al Facebook y al canal de YouTube. Queremos, antes de concluir, reflexionar un poco sobre la necesidad que tienen los colegios departamentales especialmente a nivel directivo, de tomar conocimiento pleno de estas disposiciones. Lamentablemente en las reuniones que se realizan a nivel nacional solamente va el presidente o algún otro directivo del consejo técnico. Entonces son ellos los que tienen que bajarle la información a ustedes, ¿no? Para que ustedes también la socialicen. Siempre el KV y el consejo técnico están absolutamente predispuestos a tener cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de colaboración, ¿no? Y tengamos también mucho cuidado cuando convocamos a seminarios, talleres o exposiciones o conversatorios, ¿no? En el cual quede el sello del colegio departamental que al mismo tiempo lleva el sello del colegio nacional, ¿no? Que no vaya a confundir sobre temáticas, ¿no? Que nuestros afiliados luego vengan, nuestros usuarios, nuestros afiliados, ¿no? Y el mismo gobierno vengan luego a exigirnos explicaciones, hay que ser muy cuidadosos cuando de normativa legal se trate, de normativa legal y normativa profesional. Por favor, ante la mínima duda,
Convóquennos al KV, al Consejo Técnico, y vamos a estar prestos para poder debatir y discutir. Y como lo dije al inicio de este seminario, nadie es dueño de la verdad absoluta. El Consejo Técnico, el Comité Ejecutivo Nacional no tienen la verdad absoluta porque toda nuestra normativa profesional es de carácter principista. Entonces, siempre estamos prestos a discutir los criterios, ¿no? Pero que al final de un análisis, de una discusión, todos tomemos en consenso una línea uniforme cuando hablamos a nombre del colegio departamental o del KV, que es exactamente lo mismo. Con esto entonces, queridos colegas, nuevamente agradecerles por la inquietud, pedirles que vayan bajando esta información, que a través de sus presidentes del directorio podamos coordinar presentaciones exclusivas para cada colegio departamental, ¿no? Eh, a partir del mes de enero se les ha ofrecido, ya ellos saben, ¿no? Y finalmente, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, desearle una feliz fiesta de Navidad, ¿no? Con paz, amor, tranquilidad, y que el niño Dios pues nos lleve a todos a tener, ¿no? Una paz que todos necesitamos. Actualmente, lamentablemente, en nuestro país estamos atravesando situaciones, pero necesitamos más que nunca la unidad de todos los bolivianos para poder salir adelante. Nuestros mejores deseos en estas fiestas decembrinas, y que Dios mediante tengamos todos un año 2026 de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo para todos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. Chao, luego. chao. Un Feliz abrazo. fiesta, hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Buenas gracias. tardes. Gracias. Hasta luego, gracias, felices fiestas. Un abrazo, Gustavo. Chao.